es la última polémica en la sanidad catalana. Yo les cuento, en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, la Generalitat pide a los médicos que en su informe respondan a esta pregunta que les voy a formular. ¿Les sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses? Dos opciones de respuesta. ¿Sí o no? David Arribas es médico de familia y delegado del Sindicato Metges de Cataluña. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, nosotros acabamos de conocer, señor Arribas, por la prensa que existe esta pregunta, pero no es nueva, ¿no? No. ¿Cuándo se implantó? Esta pregunta surge hace unos años para intentar identificar a unos pacientes con una complejidad superior a la propia del paciente crónico complejo. Nosotros, primero decir que yo, ya me has presentado como médico de familia, pero yo quiero reivindicarme como médico de familia que trabaja con los pacientes en la calle, ¿no? Y que me siento muy próximo a todos sus procesos vitales, ¿no? Y realmente que a mí ya me parece bien el acompañarlos cerca y en sus domicilios, y que nosotros estamos muy a favor del proyecto de mejora de la atención a los pacientes crónicos y en enfermedad avanzada, que en Cataluña es PCC y MACA, ¿no? Sí. Lo que sí que estamos con cierto disconfort es ante la pregunta, ¿no? Y ante la pregunta, sobre todo, porque entendemos que no ha habido una pedagogía previa para poder entenderlas todas las partes, tanto la sociedad como los mismos profesionales, ¿no? Para poderle dar el sentido oportuno que debe tener esta pregunta, ¿no? Oiga, desde el Sindicato Médico de Cataluña o los médicos de Cataluña, a través de su colegio médico, ¿se han dirigido a la Generalitat para decirle esta pregunta no está bien planteada o, en fin, no hay pedagogía? Nosotros le hemos mostrado nuestras dudas y verdaderamente le hemos dicho que podrían llevar a generar dudas morales, éticas sobre algunos profesionales para contestarla, ¿no? Ellos nos han dicho que realmente estaba sustentada y hay un momento en el cual tienes que poner facilitadores, ¿no? Para poder identificar a los enfermos que requieren una atención paliativa, y que esa pregunta podría facilitarnos en este aspecto el camino, ¿no? Nosotros les hemos seguido insistiendo que nos parecía que la tenían que revisar. Doctor, ¿es obligatorio rellenar esta pregunta? No, no es obligatorio. Tú realmente la tenemos dentro de nuestro arsenal de posibles preguntas a realizar al paciente o a realizarnos a nosotros mismos, pero nadie nos obliga a rellenar esta pregunta. Si marcaran la casilla afirmativamente, es decir, si un médico responde con un sí a la pregunta, ¿le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses? ¿Cuál es la consecuencia? Porque hemos leído en la prensa que se reducirían... El problema es que decimos que no nos sorprendería. Si nos sorprendería, quiere decir que tiene una esperanza de vida mayor a 12 meses, por lo cual no hay ningún problema. El problema es cuando decimos que no nos sorprendería que sucediera eso, ¿no? Que en los siguientes 12 meses esta persona moriría, ¿no? Eso sí, discúlpeme, efectivamente. Si responden que no, es decir, si responden que el paciente podría morir en los próximos 12 meses, hemos leído que la consecuencia inmediata sería que se reducirían acciones innecesarias. ¿Eso cómo se traduce? Claro, el problema es definir qué quiere decir acciones innecesarias. La medicina paliativa hace muchos años que se está ejerciendo en nuestro país y la encuentro lógica, ¿no? Realmente hay un momento en la vida que tenemos que pensar no solo en los problemas agudos, ¿no? En cuánto voy a alargar la vida, sino en cómo voy a vivir esta vida que me queda, ¿no? Y en este aspecto la medicina paliativa nos ha enseñado desde hace muchos años que podemos acompañar a los pacientes de una forma diferente a simplemente prolongar sus años de vida, ¿no? Entonces, nosotros realmente que identifiquemos que una persona está en una fragilidad no debería suponer nada más que esto, que lo acompañemos de una forma mucho más cómoda en estos últimos meses o años de vida, ¿no? Cosa que ya se está haciendo. Esto no es una novedad. En el sistema sanitario de nuestro país se ha estado haciendo medicina paliativa desde hace mucho tiempo y están identificándose los enfermos paliativos desde hace mucho tiempo. Doctor, pero hablando en plata, esta pregunta, implantando esta pregunta, ¿la Generalitat tiene como objetivo ahorrar? Yo no se lo puedo... no le puedo decir que ese es el objetivo. Y yo lo que sí que le puedo decir es que a mí me gustaría que nunca fuera ese el carácter, ¿no? de esta pregunta, que nunca se utilizara esta medida con un carácter de ahorro. Que yo no soy un gestor sanitario, ¿no? Y entonces no sé que la persona... Si veo los protocolos, en esencia en el protocolo de PCC-MACA, que es el que te he comentado, paciente con el complejo y de enfermedad avanzada,
no se establece así. No queremos, simplemente queremos, pues esto, dar una cobertura asistencial diferente, ¿no? O añadir más cobertura asistencial de proximidad. Que los gestores esto los traduzcan en menos ingresos o menos en hospitales agudos, pues esa pregunta se la tenían que hacer a los gestores sanitarios. Doctora Ribas, y es cierto que en un principio, cuando la Generalitat introduce esta pregunta, ya hace 3 años, se planteaba también incentivar económicamente a los médicos que marcaran a los enfermos con un pronóstico vital incierto? Nosotros nunca hemos tenido la marca, o sea, de marcar el MACA, que sería este paciente, ¿no?, que tiene una esperanza de vida inferior a los 12 meses. Es verdad que nosotros, el enfermo complejo, sí que lo tenemos que tener claro, ¿no? Y verdaderamente los recursos que consume a nivel de tiempo personal, no es el mismo un paciente que tiene una complejidad alta que uno que está sano, por lo cual para mesurar a aquellas personas que nos hará falta tener en un centro de atención primaria o en un hospital, ¿no?, depende de la cantidad de personas que tengan una complejidad, yo creo que esto, pues bueno, se podría utilizar, aunque tengo otros marcadores, no me hace falta etiquetarlo de nuevo con una marca de PCC o de paciente crónico complejo, o de MACA, enfermedad avanzada, ¿no? Sino que tengo otras marcas que son la comorbilidad, las enfermedades que tiene asociado, ¿no? Veramente tengo muchas otras formas, y que les voy a decir que ya se estaba haciendo. O sea, nosotros a la población, nosotros, ustedes, ¿no?, todo el mundo, todos los ambientes sanitarios saben identificar a los pacientes que tratan, ¿no? Y saben la complejidad que tienen ellos, cada uno de ellos, ¿no? Y los gestores sanitarios saben dónde residen estos usuarios, ¿no? Por lo cual, que a nuestro parecer puede ayudar, pero teníamos otras herramientas hasta la fecha de hoy para poderlo dilucidar y poderlo saber esto, ¿no? Doctora Ribas, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Me acompaña en este plató Xavier Ibarzábal, es médico y máster en bioética de la Fundación Matia. Arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Es ético que la Generalitat plantee esta pregunta a los médicos? Bueno, ahora Porque ya decía el doctor Arribas que a él, éticamente, y a algunos compañeros suyos, en fin, le suscitaba algunas dudas. A ver, en primer lugar, yo creo que sería oportuno hacer una precisión. Cuando decimos que es ético o no es ético, es que la ética habla o quiere decir o entiende sobre las obligaciones que yo tengo con los demás. Esto quiere decir la ética, ¿no?, que es distinta que la moral, por ejemplo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Juzgar yo lo que está haciendo la Generalitat, aunque se he tomado contacto con algunos médicos de Barcelona y me han dado una versión similar un poco a la que acabamos de escuchar, ¿no?, a mí me parece que no sería lo más oportuno, ¿no? Yo tengo mis dudas de que haya detrás de esto un intento, ¿de ahorrar? Sí, yo no creo que tiene ninguna obligación de ahorrar. Lo que sí tiene la obligación la Generalitat, como Servicio Vasco de Salud, es de gastar lo que hay que gastar y no gastar lo que no hay que gastar. Pero no nos arriesgamos a poner en un diagnóstico de paciente terminal a alguien que puede recuperarse. No, te termino, porque es un tema un poco delicado, ¿no? Yo creo que a un enfermo que se le etiqueta de terminal se tiene que estar sabiendo bastante bien qué es un enfermo terminal. Lo demás no es un enfermo terminal. Bueno, en este caso en concreto son enfermos con enfermedades crónicas avanzadas, con lo cual no estamos hablando de terminales. Por ejemplo, yo mismo soy un enfermo, personalmente soy un enfermo crónico con una enfermedad avanzada. Y estaba más, comentaba antes, me ha tocado vivir personalmente una situación en la que, bueno, pues podía no estar aquí ahora yo en este momento, Y pues por circunstancias pues se da la vuelta, ¿no? Eso de que uno ve las situaciones desde otro lado y los ve de verdad. Entonces yo entiendo que yo el día que sé que se me va a reproducir, en fin, el asunto que llevo dentro, etcétera, pues puedo entender que haya otros médicos que me vayan a atender que se planteen la posibilidad de si conmigo hay que limitar o no recursos terapéuticos. Se lo planteen. Pero a mí lo que me llama la atención es que se lo plantee usted, porque usted debería pensar que pongan todos los recursos necesarios en marcha para intentar salvarme, hacerme otra prueba, chequear el tratamiento y que no simplemente me den medicamentos paliativos. Está ya chequeado. Es decir, mire, el problema está que manejamos los valores en esta sociedad de una manera mala. Cuando un enfermo
se está muriendo, se va a morir, las técnicas instrumentales dejan de funcionar y no sirven. Es decir, los valores instrumentales no funcionan ya. Entonces, ¿qué hacemos con este señor? ¿La abandonamos? Y voy a poner un ejemplo reciente que lo va a entender cualquiera. El caso del ébola, de estos dos religiosos, uno de ellos médicos, especialistas en medicina interna, que han vuelto y han fallecido los dos en poco tiempo. A mí me ha llamado la atención, y no quiero hacer un juicio de valor, pero me ha llamado la atención la cantidad de gente de la calle que ha hecho una argumentación de tipo, por ejemplo, ¿pero cómo nos vamos a gastar este dinero con este señor? Pero con la falta que tenemos aquí nosotros, ¿y cómo nos vamos a gastar el dinero? Y encima corremos riesgo de que nos infecte. Esa gente que habla así, sin darse cuenta y sin entrar a criticarlo, porque cada uno es libre de pensar, está haciendo un juicio de valor de carácter utilitarista y está mirando un criterio de siempre, el criterio costo-beneficio.